palabra. Hemos estado hablando acerca de la batalla contra los espíritus del último tiempo. Hemos avanzado un poco, hemos avanzado. Ya vimos el espíritu de Pitón, el espíritu de... Estamos trabajando el espíritu de desobediencia. Y el martes veíamos todas las consecuencias que dice la palabra del Señor, pues que va a caer sobre un vaso, sobre el pueblo mismo de Dios, cuando el pueblo camine en desobediencia a Dios. Y hablábamos que muchas veces nosotros leemos esos versos y los consideramos quizá obsoletos porque como está en el antiguo pacto, y muchos abrazamos que estamos en una etapa de la gracia, pero no nos damos cuenta que la gracia es más apretada aún. Y entonces creemos que esos versos no son efectivos o que no son válidos en esta época, pero el Señor en su palabra declara que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Por lo tanto, pues desde Génesis hasta Apocalipsis, cada palabra, cada coma, cada tilde se va a ir cumpliendo en nuestras vidas, en todo el mundo, nos guste o no nos guste. Pero como el martes pasado veíamos el espíritu de desobediencia, cómo trabaja, cuál es el efecto. Quiero llevarlo a la contraparte. Ya vimos que la desobediencia trae consecuencias, pero quiero invitarlos a ver el ángulo ahora de los beneficios de la obediencia. ¿Por qué? Porque no podemos únicamente hablar lo negativo. Recuerde que cada moneda, cada billete tiene dos caras. Y vamos a ver ahora los beneficios de obedecer a Dios. Y el siguiente, hijo, por favor, Javi, ayúdame ahí, por favor. Entonces vimos el espíritu de desobediencia. La desobediencia a Dios trae consecuencia. Nos guste o no nos guste, toda desobediencia va a traer una consecuencia. Eso lo vimos ya, está en la enseñanza del martes siguiente, hijo. Entonces yo quiero llevarlo a esto, los beneficios de la obediencia a la palabra de Dios. O sea, tiene que haber beneficios. Aquí aún nosotros como padres, cuando tenemos hijos obedientes, tenemos hijos aplicados, o sea, son para nosotros como padres, siempre bendecimos y complacemos a nuestros hijos cuando son obedientes, cuando realmente se desarrollan de acuerdo a lo que nosotros anhelamos. Siguiente, hijo, por favor. Entonces vamos a iniciar en la palabra del Señor. Fíjese, libro de Deuteronomios, capítulo 30, verso 19. Biblia, lenguaje sencillo, dice: el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Mire el consejo de la palabra. Verso 20. Y que amen a Dios y le obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Entonces vamos a empezar a ver. Cuando Dios empieza a platicar con su pueblo, el pueblo escogido, el pueblo pues amado de Dios, el pueblo de Israel, recuerde que todavía no nace la iglesia, todavía no surge la iglesia,
La iglesia surge a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces ahí se cumple la profecía de que había otro pueblo que rescatar, habían otras ovejas que había que traer al mismo redil. Entonces Dios empieza a dar leyes a su pueblo. Recuerde que siempre lo he dicho, no es lo mismo nacer cristiano, no es lo mismo que llegar ya tarde, llegar ya grande al evangelio. Cuando uno llega grande al evangelio, pues ya aprendimos muchas mañas, aprendimos muchas cosas que quizá está bien haberlas aprendido, aplicado, pero cuando llegamos al evangelio, pues hay que cambiar todo. Entonces Dios empieza a dar leyes a aquel pueblo que había sido esclavo, que había estado bajo la opresión del mundo, de Faraón, quizá de las tentaciones del pecado, de todo lo que el mundo ofrece. Cuando ya tiene a su pueblo, cuando ya lo rescató, le dice: el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte. Entonces Dios dice: yo les doy a elegir el camino de la vida o el camino de la muerte. Mire esto, por favor. Entonces, cuando nosotros entramos a ver de esta manera, podemos ver, porque hace muchos años, creo que a la gran mayoría de nosotros nos dijeron que Dios castigaba. ¿Sí? No hagas esto porque Dios te va a castigar. Y fíjese que no, Dios no es un Dios castigador. Dios no es un Dios que esté pendiente para castigarte a ti, a mí. Dios no está de esa manera. Simplemente que Dios te dice: yo te pongo a ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Tú eliges, punto. Entonces mire, ahí le puse dos flechas y acá hay dos signs. Número 1, obedecer, y número 2, desobedecer. Si tú obedeces, vas a tomar el camino de la vida. Si desobedeces, definitivamente que se agarra el camino de la muerte. ¿Ok? Pero a donde los quiero llevar, dice: y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años. ¿Qué está diciendo Dios? No depende de mí, va a depender de ustedes. Que sean bendecidos, que sean prosperados. ¿Ok? Seguimos, hijo, por favor. Deuteronomios capítulo 6, verso 3. Escucha, Israel, y obedece fielmente estas leyes, las consecuencias y las bendiciones de obedecer las leyes de Dios, para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa. Mire esto, por favor. ¿Cuál es el principio de la prosperidad del hombre? Fíjese, por favor. Principios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 1, verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Está de acuerdo? Pero los principios de prosperidad. El apóstol Juan le escribe a su amigo el amado Gallo y le dice: anhelo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. 3 cosas. Anhelo que seas prosperado, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Entonces está hablando de que hay una prosperidad espiritual y hay una prosperidad física, material. Entonces, los principios de prosperidad, aquí está: escucha, Israel, y obedece fielmente estas leyes. Escucha y obedece. ¿Y cuál es la consecuencia? Para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa, bendecida.
Entonces, hay principios bíblicos que muchas veces los ignoramos y los pasamos por alto. Pero cuando nosotros empezamos a retomar la palabra, cuando empezamos a revisar la palabra, cuando empezamos nosotros a poner por obra mandamientos, hoy usted se va a dar cuenta que obedecer te hace una persona próspera. Y aclaro esto rápidamente. Podemos ser prósperos económicamente, podemos ser prósperos en muchas áreas, solo que la mentalidad del ser humano le atribuye a la prosperidad solo en lo económico. Pero media vez seamos personas prósperas en nuestra alma. Imagínense que nuestra alma siempre esté contenta, saciada, que nuestra alma esté gozosa, que nuestra alma, eso va a traer prosperidad primeramente para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y eso va a traer la prosperidad económica, material sobre la vida nuestra. Por eso es que dice Dios, escucha Israel, y si quiere póngale ahí su nombre, y obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy, muy numerosa. Y el dibujo dice, obedecer a media es no obedecer. ¿Ok? Entonces vamos poniendo bases o más que nada. Deuteronomio 6:3, siguiente hijo, por favor. Ahí está. Ah, no, la siguiente. Deuteronomios capítulo 4, verso 1. Moisés siguió diciendo, israelitas, sigan todas las enseñanzas que les he dado, para que vivan y ocupen el territorio que va a darles el Dios de nuestros antepasados. Mire esto, por favor. Verso 2. No cambien ninguno de los mandamientos que yo les he dado de parte de Dios, más bien obedézcanlos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo la palabra de Dios sobre el todo Antiguo Testamento y las dos partes están llenos de recomendaciones, de consejos de que tú y yo tenemos que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el obedecer a Dios va a traer para ti, para mí, va a traer una bendición gloriosa que quizás jamás hemos entendido, que el obedecer a Dios trae bendiciones y trae beneficios. Entonces, siguiente hijo, por favor, siguiente. Deuteronomios 4:6. Así que guárdalos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que el Señor, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Mire esto, por favor. La gran mayoría de personas, cuando usted le dice que va a la iglesia, y sobre todo a una iglesia evangélica cristiana, mucha gente empieza a vernos y a decir, ¿y ustedes son de los que diezman todavía? No sé si a alguno le ha preguntado, ¿y ustedes son de los que diezman todavía? ¿Y ofrendan y engordan al pastor? No, es que así hace, hermano. Así la gente dice. Y a veces se lo dice al mismo pastor. No sé si el pastor dice, no, sigue. Esto es así. Entonces, y para esa gente, nosotros somos tontos, ignorantes, gente que no tuvo estudio, gente que está dentro de una iglesia porque necesita que su alma la consuele, no sé. Pero no es así. El pueblo más inteligente, aunque los que dicen ser sabios e inteligentes no lo entiendan, el pueblo más inteligente es el pueblo que ha sido rescatado y redimido por la sangre de Cristo. Pero la inteligencia, la sabiduría, se va a reflejar por el comportamiento del pueblo. Por eso dice, cuando está hablando de los mandamientos, dice, así que guárdalos y ponlos por obra. Conocer Biblia, siempre lo hemos explicado de esta manera, conocer Biblia
y no vivir por lo que dice la Biblia, pues simplemente somos conocedores de la palabra, punto. Tenemos conocimiento como que si nosotros leyéramos Don Quijote de la Mancha. ¿Sí me entiende, verdad? O sea, conocer Biblia y no ponerlo por obra es como usted tiene cualquier libro, pero conocer Biblia y ponerlo por obra trae bendición. Por eso dice, así que guardarlos y ponerlos por obra, porque si los guardamos nada más y no hacemos lo que dice la Biblia, pues no estamos haciendo nada. Dice, porque todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Por qué? Dice, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos. Ahora, présteme atención. Dentro de la obediencia, cuando nosotros agarramos el camino de la vida, obedecemos, empieza un principio de prosperidad sobre nosotros. Aparte de eso, tenemos una bendición que cuando caminamos con obediencia, usted, vamos a ponerle aquí, usted invoca a Dios, ¿y qué pasa? Y Dios responde. ¿Le parece poca cosa? ¿O le parece una bendición? Hermano, ¿a cuántos de los que estamos aquí, a cuántos Dios nos ha respondido? Es que Dios responde. Y responde, no, y créalo, amado, créalo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, realidades. De repente usted ve una llamada y como ahora tenemos teléfonos inteligentes que le dicen quién le está hablando. Usted la ve y dice, después le contesto. Y conteste, no, me anda cobrando. Es un ejemplo nada más. ¿Sí? Entonces, usted ve, no, sigamos platicando, no, pero le están ya 3 veces, después le hablo. No. Entonces Dios, media vez ve que tú y yo obedecemos, usted invoca y Él responde. Dios responde, Dios no falla, Dios es tan fiel. Por eso Él mismo aclara, dice, yo no soy así, yo no soy hombre para que mienta. Yo no soy hombre para que mienta. Como diciendo, ustedes están acostumbrados a mentir, pero yo no soy hombre para que mienta. Ni soy hijo de hombre para que me arrepienta. Todo lo que yo les he prometido es para ustedes. Esta es la bendición que nosotros tenemos. Entonces, siguiente, hijo, por favor, siguiente. Deuteronomios 4:9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. Aquí arriba le puse, ojo con esto. Ahora, présteme atención. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Mire esto, por favor. Cuando nosotros caminamos obedeciendo a Dios, usted y yo vamos a ver cosas gloriosas en Dios. A veces nosotros, el hombre quiere ver algo glorioso de parte de Dios y quiere quizá ver que descienda fuego del cielo, ver cosas. Pero el hecho de que Dios, desde el 15 de marzo que empezó todo este rollo de la pandemia, y estemos al 1 de septiembre, con poco trabajo, con mucho trabajo, con todo lo que ha aparecido, y todavía no podamos bajar 10 libras de peso. Eso es una maravilla, hermano. A ver si me entendió. ¿Por qué no hemos bajado? Porque seguimos empapando. Hello. No sé si me están entendiendo. O sea,
No hemos logrado, yo tengo hace 3 años un proyecto de bajar 12 libras. No las he bajado ni en pandemia. Entonces esto es un portento de Dios. Claro que para otros dicen, no, pastor, pero hermano, sin trabajo, sin esto, sin lo otro, y no nos ha faltado nada. No nos ha faltado calzado, vestido, no nos ha faltado alimento, no nos ha faltado nada. Y yo estoy hablando de mí. Yo estoy luchando por bajar hace 3 años 12 libras. Claro, no estoy luchando muchito, pero estoy, ¿verdad? Hello. Claro, ¿verdad? No estoy luchando muchito, pero en mi mente está. Claro, claro, el día que luche de verdad la bajo, ¿verdad? Pero no se ha podido. Pero no se ha podido porque viene un tiempo peor. Aleluya. Ahí las bajo. Entonces, nosotros necesitamos entender, por eso dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. ¿De qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. ¿Qué has visto de parte de Dios? ¿Qué ha hecho Dios contigo? Hermano, sería yo un ingrato darme la vuelta y retroceder y dejar de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, he visto maravillas de Dios, he visto, hermano, portentos de Dios, todo lo hemos visto. Seríamos ingratos al no obedecerlo, seríamos ingratos al darle la espalda a Dios. Por eso dice, cuida tu alma primeramente porque el alma es olvidadiza. Siguiente hijo, por favor, vamos un poquito más. ¿Cómo complacer a Dios? ¿Cómo complacer a Dios? Fíjese, a Dios le gusta que tú y yo tengamos fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Está de acuerdo? Eso está escrito y no lo podemos cambiar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿sabe usted que hay una forma de agradar a Dios? Dice 1 Samuel capítulo 15 verso 22, palabra de Dios para todos. Pero Samuel dijo, ¿qué complace más al Señor? Mire, es una pregunta. ¿Qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios? ¿U obedecer a sus mandatos? La pregunta que Samuel, el profeta Samuel, le hace al rey Saúl, le dice, ¿qué complace más a Dios? ¿Los sacrificios o todo lo que tú le puedas ofrecer u obedecer sus mandatos? Es una pregunta que el profeta Samuel le hace a Saúl. Recuerde que Dios le dice al profeta Saúl, al rey Saúl, le dice, ve a pelear contra los amalecitas. Y cuando tú estés peleando contra los amalecitas, le dice, no quiero ningún sobreviviente. Señor, y las mujeres, mátalas. Y si están embarazadas, ahí usted lo lee, las atraviesas con tu espada y matas tanto la mamá como el bebé. ¿Qué clase de Dios tenemos, verdad? ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿y cómo es que Dios va a hacer esto? Porque Dios sabía el pecado que había en ese pueblo. Y entonces Dios lo manda. Y Saúl va a la batalla, vence, gana, es un vencedor en la batalla. Pero se trae el trofeo, perdonó mujeres, perdonó varones, perdonó los animales, perdonó hasta el rey y se lo trajo. Entonces, ¿fue o no fue? ¿Obedeció o no obedeció? Entonces, el obedecer a medias, el obedecer en partes, eso no le agrada a Dios. ¿Obedecemos o no obedecemos? Entonces dice Dios, el profeta Samuel llega donde Saúl y le dice, pero Samuel dijo, ¿qué complace más al Señor? Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios u obedecer sus mandatos. Es mejor obedecer a Dios que ofrecerle sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de los carneros. Verso 23. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería.
Ahora vamos a ver, ¿alguna vez hemos desobedecido a Dios? Y la respuesta es sí. ¿Está de acuerdo? A ver, ¿está de acuerdo o no? ¿Alguna vez habremos desobedecido a Dios? La respuesta es sí. Y esto es lo que no nos gusta. Pues el día que desobedecemos es peor que si estuviéramos practicando brujería. Ahí es que no, hermano, Señor, reprenda al diablo. Pues repréndalo, pero ahí está. Este es el problema que tenemos, que no entendemos lo que leemos. Y cuando tú y yo lo vea, no es que yo diga, no es que ahí no, yo no lo cambié, ahí está ahí. Dice, negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Está canijo, ¿eh? A ver, ¿cuántos hemos desobedecido? Ya ni va a hablar, va a ver. ¿Cuántos hemos desobedecido? Y seguimos, amén. Pues fíjese, somos hasta brujos e idólatras. Ah, no, pastor, yo me sacudo, pues sacúdese, pero cuando caiga otra vez va a quedar de igual. ¿Por qué? Porque la obediencia es algo que a Dios le agrada. Y fíjese, por eso le hice la pregunta, ¿fue a la guerra? Pero no lo hizo como Dios le dijo. Y ese resultado de la desobediencia hizo que Dios desechara al rey Saúl. Entonces la desobediencia trae un rechazo de parte de Dios. Y si hay mire, aunque no lo entienda, no lo crea, no lo acepte, y si hay un ministerio a desarrollar, y caminamos en obediencia, pues aunque no lo entendamos, aunque digamos, es que estamos en la gracia de Cristo, la desobediencia hace que seamos desechados de parte de Dios. Samuel empezó a llorar por Saúl y Dios le dijo, ¿qué tanto lloras por él? Habiéndolo yo desechado. Mira esto, por favor. O sea que la obediencia trae una bendición y la desobediencia trae consecuencias. Vamos a seguir leyendo. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso el Señor ahora se niega a aceptarte como rey. Y Saúl pudo haber dicho, pero si fuiste, pero hiciste tu voluntad. Está feo, ¿verdad? Siempre digo, está gacho, ¿verdad? Es que está feo. Ahora, los que nos están viendo a través de las redes, si lo quieren creer, lo crean. Si no, sigan desobedeciendo. Pero las consecuencias ya están dictaminadas de parte de Dios. O sea, esto no lo podemos tapar, no lo podemos borrar. Está escrito y se acabó. Siguiente, hijo, por favor. Mismo verso, versión Biblia, lenguaje sencillo. Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar brujos y adivinos. Hermano, ¿verdad que ninguno ha ido a un, ¿cómo se le puede llamar? ¿Cómo se le llama? A un lugar de brujos. Para que le lean la palma o le lean cualquier cosa. ¿Verdad que nadie ha ido? Bueno, por lo menos de lo que estamos acá, no. Pero cuando desobedecemos, mire, Dios permita que se le quede clavada esta enseñanza. Que cuando desobedezca, usted se dé cuenta que está metido en un consultorio de los brujos.
Hello. Y cuando se dé cuenta, salga corriendo de ahí y obedezca a Dios. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar brujos y adivinos. Y verá que nosotros no hacemos eso, pero sí desobedecemos. Mire, mire. Vamos a leer otra vez. ¿Qué es más malo? A ver, ¿qué es más malo? Que un brujo practique brujería y que un adivino practique la adivinación, o alguien que desobedezca. No me conteste, lea. Lea. Rebelarse contra Dios, no obedecer a Dios, es tan malo. Los brujos que practican la brujería por su ignorancia, los adivinos que practican adivinación por su ignorancia, están haciendo algo malo. Pero cuando se le desobedece a Dios, es tan malo o peor que lo que aquellos están haciendo, porque aquellos lo están haciendo en ignorancia. Pero nosotros, dice, no está bien adorar dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Eso se lo dijeron a Saúl. Pero haga de cuenta que se lo dijeron a Juan para que lo entienda Edgar. Y a Alex, y al pastor, y a Rolando, y a Andrés, y a todo el mundo. Porque Dios le dice a Juan, pero para que entienda el otro. ¿Cuándo me entendieron? Entonces, esto es para nosotros, amados. Entonces, las consecuencias de la desobediencia, dice, Dios tampoco quiere nada contigo. Sería triste escuchar que Dios nos dijera, es que no quiero nada contigo. ¿Verdad que sí? Sería triste escucharlo, ¿está de acuerdo? Pues lo estamos escuchando. Pero como no le damos la importancia, nos sigue igual. Pero le digo, cuando yo estoy viendo esto, el espíritu de desobediencia, ya vimos las consecuencias, pero quiero llevarlo para que usted entienda que obedecer trae una recompensa gloriosa. Mientras yo obedezca, mire, estoy hablando, entienda esto por favor. Se pueden cometer errores, es más, se puede cometer un pecado, se resbala uno, cayó, pero una cosa es caerse en un pecado y otra cosa es desobedecer. Seguimos. Siguiente hijo, por favor. El ejemplo máximo de obediencia fue Cristo Jesús. Mire esto. Hebreos capítulo 5, versos 7 y 8. Biblia, lenguaje sencillo, dice, cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte. Por favor, lea bien esto, por favor. ¿Qué hizo Jesús? Cuando estuvo en esta tierra, en este mundo, ¿qué hizo Jesús? Dice, oró mucho a Dios y con lágrimas. ¿Cuál era el propósito de su oración? Hermano, ¿cómo le puedo decir? Para que usted me entienda esto. ¿Sabe lo que es caminar cronometradamente con Dios, con el tiempo kairos de Dios? Y que tú sepas que el jueves te van a poner una corona de espinas, te van a dar bofetadas, latigazos, te van a subir a un madero y te van a perforar, horadar las manos, los pies y te van a meter una lanza en el costado. ¿Sabe lo que es caminar con eso? Porque él sabía lo que iba. Entonces cada que oraba le decía, Padre, por favor, si puedes pasar esto, pásalo. Agarra al Judas. O sea, él caminó, por eso es que usted lee, cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios. No fue nada más la noche de Getsemaní, no, todo el tiempo él sabía lo que se iba a enfrentar.
Y humanamente, hermano, eso provoca dolor, temor, angustia. Mañana me van a poner la corona de espinas. Mañana voy a caminar por las calles de Jerusalén. Mañana me van a crucificar. Eso estaba. Pastor, pero era Dios. Sí, pero era hombre. No estoy hablando del Padre, estoy hablando de la humanidad, del plan, del diseño Jesús que vino a esta tierra. Entonces de repente, mire esto, cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte. Pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Mire, ¿le contestó su oración? ¿Le contestó la oración? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál era la petición? Líbrame. ¿Y cuál fue la respuesta? Vas para allá. ¿Verdad que a nosotros no nos gustaría una contestación de ese tipo? ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? O sea, dice, y como Cristo siempre fue obediente, Dios le contestó su oración. Aunque Él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. ¿Qué le contestaron? Señor, me abandonaste. No, hijo. Pero recuerda, para eso fuiste allá. Entonces no me vas a librar. Para eso fuiste. Pero no me amas, te amo más de lo que tú te imaginas. Pero ese es tu propósito. Y por eso estás allá. Como era hijo, ¿qué aprendió? Dice. Amén, Padre. ¿Y ya viste al Judas cómo anda? Sí, hijo. A él lo voy a colgar de la cintura si se va a partir en dos por allá. Pero a ti, tú vas para allá. Hello. Él le pidió cuántas veces al Padre. Pero sin embargo la respuesta llegó, para eso llegaste. Siguiente, hijo, por favor. Que vamos terminando. Era esto, por favor. ¿Cómo agradar a Dios, amados? ¿Cómo agradar a Dios? Fíjese que a mí me gusta mucho leer la palabra. Me gusta, o sea, es algo deleitoso leerla. Pero fíjese que hoy más que nada estoy enfocado en qué podemos hacer para agradar a Dios. Porque de nada sirve convertirse en un cebollón. ¿Sí sabe lo que es un cebollón? ¿No sabe? Con mucha imaginación y con mucho ojo porque no se ve bien. Cuando usted va, no, es que esto es muy grande esto. ¿Alguna vez ha ido a comprar cebollines? Cebolla para tirarlo al asado. Usted compra cebollas, que son los cebollines que le llaman, y están las cebollas de este tamaño y el cuerpo así. Entonces vamos a ponerlo así. O sea que unos cabezones, para que usted me entienda. ¿Sí me entendió? Para nosotros ese es un cebollón. ¿Qué cabeza tiene ese? Pero de todo lo que tiene metido en la cabeza, no hace nada. Hello. Ahora sí me entendió la palabra cebollón. Ok, mire esto, mire esto. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo agradar a Dios? Fíjese, es que esto es, la obediencia son principios de reinos, pero principios de prosperidad, principios de bendiciones. Dice, en cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Capernaum. Allí se le acercó un capitán del ejército romano. Y le dijo, Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa. Tiene fuertes dolores y no puede moverse, casi COVID-19.
¿Ok? Dice, entonces Jesús le dijo, iré a sanarlo. Pero mire esto, por favor. Pero el capitán respondió, Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Mire, hermano, si Jesús nos dice, voy contigo a sanarlo. Aleluya, nosotros, gloria a Dios. ¿Verdad? Porque es que somos así nosotros. Pero Jesús, el centurión le dijo, Señor, perdona, es que yo no soy digno de que entres a mi casa. Mire. Entonces le dice, pero el capitán respondió, Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano, hermano. Pero fíjese, por favor. Siguiente, hijo, por favor. Deje ver si lo puse. Siguiente. Aquí está lo que a Jesús le partió el corazón y pudo ver algo que él anhelaba ver en su pueblo. El centurión le dice, no, solo desde aquí no soy digno, pero si tú mandas la palabra, es suficiente. Mire esto. ¿Por qué este hombre caminaba de esta manera? Dice, porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que significa obedecer. Aquel hombre tenía unos principios aquí. Romano, vamos, católico, pero tenía unas cosas aquí. Era romano, dice, ¿verdad? Tenía unos principios, hermano, que en el reino de los cielos y en cualquier reino son principios básicos de bendición. Le dice, porque yo sé lo que es dar órdenes y también sé lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. ¿Está de acuerdo? Y luego sigue diciendo, si a otro le ordeno que venga, él viene. Si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Punto. Pero él está diciendo, cuando un superior mío me pide algo, ahí estoy. ¿Por qué? Porque yo conozco los principios del reino. Sé lo que es obedecer y sé lo que es desobedecer. Entonces yo me pongo como ejemplo, tengo soldados bajo mi cargo, pero yo también estoy subordinado a otro. Entonces sigue diciendo, Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía, les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. ¿Queremos maravillar a Jesús? Obedezcamos. Sí, mire, no lo vamos a maravillar con diezmos. Esa es responsabilidad de cada uno. No lo vamos a maravillar trayendo aquí un Rolex. No. ¿Quieres maravillarlo? Quiero maravillarlo. Obedezcamos. Vienes a pedir un consejo pastoral, un consejo para tu alma, y el pastor te dice, no razones. No, pero es que yo pienso, bueno, ¿quieres caminar por lo que piensas o quieres el consejo? Desobedeces, allá hay consecuencias. Pero no es porque uno quiera meterle miedo, es que hay un consejo, hay un diseño de parte de Dios. Y cuando se camina por diseños establecidos de parte de Dios, va a traer bendición. Por eso el centurión dijo, no, es que no soy digno de que entres a casa. Pero, mire, desde aquí donde estamos, solo di la palabra y aquel hombre va a sanar. Entonces dice, y ya le empieza a decir, ¿por qué? Porque yo soy hombre que estoy subordinado, tengo gente a mi cargo, le digo a este ve y va, le digo a este ven, ve, viene, le digo a mi sirviente que haga algo y lo hace. Por lo tanto, solo di esto y Jesús se quedó así. ¡Qué bárbaro! Ni siquiera estos discípulos
A estos les digo, hay que darles de comer y empiezan a razonar. Ni siquiera 200 denarios va a alcanzar para esta gente. Y Jesús dice, qué bárbaro. Mejor me traigo al centurión. Me traigo al católico, ese sí es bárbaro. A ver si me entendió. Hermano, no, perdónenme. Nosotros hemos conocido romanos, hablando así de romanos, usted me está entendiendo. Hermano, que son más devotos, más puntuales, están en la parroquia todos los días. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo los conozco. Y llevan de comer al necesitado, y hacen esto, y hacen lo otro. Hermano, hacen diligencia, que ni siquiera nosotros lo hacemos. A ver, hermano, a las 7:30 hay discipulado. Y de repente, pastor, no voy a llegar. ¿Qué? Es que se me complicó. Tan fácil es decir, no voy a llegar. Pero hay unos romanos, hermano, mira, hasta sin que les digan, van. Que eso maravilla a Dios. Aleluya. A ver si me están entendiendo. Dígale, soy del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Por eso estamos así. Siguiente, terminamos. Mire esto, por favor. Hebreos capítulo 13, verso 7. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Bíblicamente, Dios dejó establecido de que tienes que escuchar el consejo. Tienes que sujetarte, te guste o no. Ni tú ni yo podemos decir, es que solo me sujeto a Dios. No lo podemos decir. ¿Por qué? Porque el Señor en su palabra declara, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no lo has visto y no puedes amar a este que lo ves todos los días? Tú no puedes decir, es que solo me sujeto a Dios que ni siquiera lo conocemos. Si no nos sujetamos acá en la tierra, hay principios de reino, hay principios de obediencia, hay principios de sujeción. Y cuando nosotros no obedecemos, pues simplemente somos unos, aunque no nos guste, somos unos rebeldes. Y casi podemos cantar todos los coritos de aquí, pero podemos cantar el otro que decía, soy un rebelde sin causa. ¡Pum! ¿Sí se acuerda de eso? No soy, decía aquel, tampoco un desenfrenado. Pero nada más empezaba a sonar aquello y se desenfrenaba solo. Ese es el problema. Siguiente hijo, por favor, ahí terminamos. El espíritu de incredulidad, esto lo vamos a ver el próximo martes. Ahora, preguntas, aportaciones, dudas. Estamos. Preguntas, aportaciones, dudas. Quiero que usted entienda esto, por favor. ¿Tiene alguna pregunta, alguna aportación, alguna duda? La obediencia